Buenas tardes, buenos días para todos ustedes, hermanos y hermanas, en este domingo 33 de el tiempo ordinario. Estamos de nuevo semanalmente entre ustedes con este programa, Una liturgia para la vida. Vamos a iniciar ahora con los signos y símbolos litúrgicos. Estamos viendo acerca de la fiesta. ¿Qué nos dice para esto este libro? La libertad y la liberación. Por participación festiva, entendemos aquella que sucede desde una actitud gozosa, desde un talante de alegría que se comunica, se expresa en sonrisas y se hace canto y fiesta en la celebración de lo que constituye el sentido de nuestra vida, la esperanza de nuestro futuro, que precisamente viene siendo una de las virtudes teologales de nuestra fe, esperanza y caridad. Que tengamos presente, y es también en ello que nos va a hablar precisamente de esa esperanza y firmeza y de estar siempre incólumes y bien puestos en las tribulaciones que se nos presentan. Continúo. Por lo tanto, un motivo de fiesta para el hombre es alcanzar la libertad a la que hemos sido llamados, pues el hombre por naturaleza busca liberarse de innumerables ataduras de los sistemas sociales, de los convencionalismos, de sí mismo en un egoísmo. Para la fiesta, tenemos que tener presente en nuestra iglesia las flores. ¿Qué decimos de ello? La ornamentación del altar con flores es una costumbre antiquísima en la iglesia, pues de ella habla ya la tradición apostólica en los años 215. San Jerónimo alaba a Nepomuceno porque adornaba diligentemente las iglesias, y San Agustín recuerda el gesto de un cristiano que, después de haber orado ante el sepulcro de San Esteban, llevó consigo algunas de las flores que estaban en el altar. Prudencio, en el siglo IV, canta poéticamente la costumbre de adornar los sepulcros de los mártires y los altares que contenían sus reliquias. Venancio Fortunato, siglo VI, describe en sus versos magníficos que las flores eran llevadas a las iglesias y con ellas tejían coronas para los altares. El ceremonial de los obispos, después del Concilio de Trento, admitió la práctica de colocar vasos con flores encima del altar. Este mismo ceremonial indica que el altar recién dedicado puede ser adornado con flores si se juzga oportuna. Respecto a los altares ya dedicados o bendecidos, establece la misma práctica. Si bien prohíbe el ornato del altar con flores, desde el miércoles de ceniza hasta
en la vigilia pascual, exceptuando el cuarto domingo de Cuaresma, las solemnidades y las fiestas. Las flores expresan la veneración que merece el altar y el carácter festivo de la celebración. Aquí hay que reconsiderar. Cuaresma es tiempo de reflexión, tiempo de penitencia, tiempo de ayuno. Es por eso que estos signos exteriores, recordemos también que en Cuaresma no se canta el aleluya ni tampoco el gloria, como signo de lo que acabo de comentar. De ahí que también las flores se suspenden en este tiempo, exceptuando, dice aquí, el cuarto domingo de Cuaresma. Estas señas, signos que vemos son pedagógicos para que precisamente entremos en el entender de nuevo de la Cuaresma. Continuamos. Por supuesto que las flores no constituyen un elemento esencial del culto, pero sí ayudan a dignificarlo y ennoblecerlo, ya que le dan un aspecto estético. No deja de ser curioso y significativo que cuando se requiere solemnizar una celebración, se organiza una ofrenda de flores. Y es que las flores, por ser realizaciones más bellas de la tierra, se prestan como signo y símbolo para expresar los sentimientos del corazón humano. De ahí que las flores, además de ser un hermoso elemento decorativo, adquieren un valor sacramental. Se utilizan como gesto en la ofrenda de oblación y, al igual que los cirios, consumen su vida delicada y frágil al pie de los altares y de las imágenes, como signo de holocausto interior y profundo. No se concibe una celebración jubilosa sin flores en el espacio celebrativo. Las flores deben ser indispensablemente naturales, no de material sintético. Los papeles de estaño y los adornos de plástico están fuera de lugar. Si no se cuenta con flores naturales, es aconsejable no utilizar otras. Si es por razones de economía que no se adorna con flores naturales, se puede tener macetas. Otro aspecto muy importante es la limpieza. Es sorprendente que se llegue a usar recipientes que no tengan agua absolutamente limpia. El agua de las flores deben cambiarse todos los días. También es intolerable mantener días y días las flores marchitas. Hasta para seleccionar el tamaño y la calidad de los recipientes se requiere de criterio, porque no todos son apropiados para cualquier clase de flores. De tal manera, la decoración floral de las iglesias es un arte que, como la música, la pintura, la arquitectura o la danza, exige medida, discreción, disciplina, imaginación y creatividad.
Haremos un pequeño espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos en este siguiente segmento de una liturgia para la vida. También pueden escucharme en YouTube con la misma denominación. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 21, del 5 al 19. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están mirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal que está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer. Pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre. Y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no se tiene que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti,
Señor Jesús. De nuevo, hay que recordar que estamos en el penúltimo domingo del año, 33, dentro de 8 días, 34, y cerramos el año de la Iglesia de la Fe. Y aquí debemos de tener presente que tanto esta lectura del Evangelio, que es la central siempre de cada domingo, también va acompañada de la primer lectura, que nos ayuda también a decir el mismo problema, situación o hechos. ¿Y qué nos quiere decir en ambas lecturas? Es precisamente géneros apocalípticos que tienen dos características. Una primera, bastante importante, viene siendo el ser estos pedagógicos, estos textos, para que aprendamos la lección, pedagogía, aprendamos la lección. Y aquí valga decirnos no el tiempo del Señor Jesús o el tiempo de Malaquías, primera lectura, más o menos 200 años antes del Señor Jesús, sino que los hemos estado viviendo continuamente en nuestro caminar de la vida. ¿Quién no vivió esto último de la pandemia, COVID-20? A principios del año 20, ¿cómo estuvieron las ciudades? ¿No lo pasaban por ahí en YouTube? Todos encerrados. Y hasta los animales del campo regresaron a la ciudad. Venados, osos y otros animales del campo, porque las ciudades estaban precisamente desiertas. ¿Cómo nos metimos en un búnker en nuestras casas sin salir? ¿Cómo temimos contagiarnos y que ello llevara necesariamente a la muerte? ¿Quién más de uno aquí en Chiapas pasó? En Ocosingo, sabiendo esta persona que tenía COVID en los primeros momentos del año 20, se colgó. Personalmente a mí me tocó una misa de COVID en la primera etapa, y también 2 noches por lo menos no pude dormir. ¿Será que me contagié? ¿Cuánto tiempo pasará para que se manifiesten los síntomas? ¿O no corrimos inmediatamente a las vacunas aquí, allá y acullá? ¿Y no se dieron estas prioridad a los de la tercera edad? ¿Y cómo nos sentimos precisamente estar allí parados 3 horas sin importarnos con el sol caliente de Tuxtla? Y así podamos decir el temblor del 17, el
del 2000 no llegará, del 2000 no pasará. O también las profecías mayas 2012 no nos hicieron precisamente cuestionarnos ante el fin del mundo. La cuestión de la guerrilla del 94 en Chiapas, la cuestión del 85 del temblor en la Ciudad de México, aquella explosión bastante llamativa de San Juanico. Todo esto sirvió o nos ha servido como pedagogía para poder precisamente revernos. ¿Y qué sacamos de esto? Sería preguntarnos y reflexionar verdaderamente, porque pues con ello nos están retratando a pinceladas desde tiempo atrás, pedagógicamente, para tomar cartas sobre el asunto y así poder precisamente tomar otros caminos llenos de luz y vida en las Sagradas Escrituras para la otra vida. Haremos otro espacio y regresamos. Continuamos en este tercer segmento de una liturgia para la vida. También nos pueden seguir en YouTube con la misma denominación. Y les agradecería un like para poder ir mejorando, como también ir difundiendo esta tarea a través de estos medios que nos hacen precisamente llegar hasta ustedes en su corazón como en su vida, y que nos hagan crecer en nuestra fe cristiana y católica. Estamos revisando el domingo 33 y decíamos que este género apocalíptico tiene como finalidad el ayudarnos a tomar cartas en el asunto, y que estas lecciones que hemos recibido últimamente con violencia no se niega. Precisamente esta semana estuvieron los helicópteros de la Guardia Nacional o la Policía Estatal 2 o 3 días mínimamente aquí en San Cristóbal, precisamente yendo y viniendo en la ciudad, pues precisamente había el temor, el terror de que se pudieran manifestar algunos aquí cerca de San Cristóbal,
para la liberación de un líder, y estas manifestaciones bastante violentas pues atrajeron hasta suspender las clases en algunos lugares. Esto de temor, terror y temblor, como nos relata precisamente el Evangelio. Y aquí debemos de tener bastante presente la otra parte también de este género apocalíptico. Es que no quiere darnos a entender el fin de la humanidad, del mundo, sino que nos quiere dar a entender que es recorrer la cortina para ver más allá de lo terrenal, de lo finito, de lo trascendente. Y no se niega que también nosotros tengamos algún enfermo o alguna persona cercana a nosotros, y quizás nosotros mismos una enfermedad terminal. ¿Y cómo la tomamos? Cuando nos dicen precisamente usted tiene, como he oído en varias ocasiones, 3 meses de vida. Terror, pavor, con lo anterior que comentaba. Terror, temblor y pavor que precisamente nos va a dar luces el Señor. Precisamente en otro momento, cuando cae la torre de Siloé, si no se convierten, perecerán de la misma manera. O también allá de Pilato, que mandó matar a algunos en el altar, igualmente. O también las lecturas anteriormente a este domingo, por un lado, acerca de la riqueza. Saqueo: ay, Señor, la mitad se la doy a los pobres, y si he defraudado y transado, le regresaré 4 veces más. O también en el tono de aquel rico Epulón: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje con la punta de su dedo el agua para que me refresque, porque estas llamas, solo, separado, angustiado y padeciendo. Es así, pintando a grosso modo la otra vida. Y es, de nuevo, la pedagogía. ¿Qué lecciones sacamos de lo que no solamente allá, sino hoy, segundo segmento, que hemos vivido? Y precisamente vamos a recorrer el velo. Uno de ellos es precisamente lo que nos dice el Señor. Que, pero ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos. Firmes ante el Señor. Pero también nos da bastante ánimo. Pablo, en la segunda lectura a los tesalonicenses, y dice que
darles un ejemplo de imitar. Cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez: el que no trabaje, que no coma. Porque muchas de las ocasiones, la ociosidad, tras esperar esa venida, varios de la primera época ya no necesitaban trabajar, porque ya iba a venir el Señor. O también algunos hermanos de otras denominaciones, precisamente el séptimo día o adventistas, es lo que quiere decir, ya viene, ya está aquí. ¿Para qué trabajar? ¿Para qué necesitas tus aretes? ¿Para qué necesitas la casa? Y allí, como dice el Señor en el Evangelio, que van a llegar unos en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. La semana pasada hablábamos también de ello. Varios Mesías que han aparecido. Y continúo con la animación de Pablo. Dice: ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que, cuando estuve entre ustedes, supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Pues aquí están otros ejemplos de luz que nos hace entender estar precisamente al otro lado, a la trascendencia, al más allá, a la otra vida. Y termino con lo que dice el Señor. Sin embargo, cuando sucedan estas cosas, no se preocupen, porque yo les daré el Espíritu para poder defenderse. Y también nos dice: sin embargo, no caerán ningún cabello de la cabeza de ustedes. Y finaliza: si se mantienen firmes, seguirán y conseguirán la vida eterna. La esperanza en la otra vida, no solo en esta o en esta, estamos peregrinos. Y en este peregrinar y finitud e intrascendencia hay muchas situaciones que pasar para poder pasar por el túnel de la muerte a la gloria eterna en la convivencia de los santos y elegidos con Dios. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos
en este siguiente segmento. En esta ocasión vamos a ver a este 13 de noviembre celebramos a Santa Francisca Javier Cabrini, Virgen, en los años 1850-1917. Era más pequeña de muchas hermanas y siempre tuvo mala salud. Quiso ser religiosa, pero la rechazaron en varias comunidades por su condición física. Entonces su obispo le aconsejó que ella misma creara una comunidad. Así nació la Comunidad de Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón. Ella siempre quiso ser misionera y soñaba ir a China, pero una y otra vez le aconsejaban ir a América, y ella se resistía hasta que el Papa León XIII le dijo que no debía de ir al oriente, sino al occidente, y lo pidió que fuera a los Estados Unidos, donde había muchos inmigrantes italianos. Llegó a Nueva York con 4 hermanas más y a pocos meses había abierto un orfanato y una escuela. En pocos años había 67 instituciones y casas de la congregación. Murió en Chicago en 1917. Su mala salud no fue obstáculo para ella para escuchar la voz de Dios y cumplir su voluntad con entusiasmo y energía. Sus esfuerzos por ayudar a los inmigrantes reflejan el tipo de alma descrita por Pío XII en un discurso que cita en el Catecismo sobre el heroísmo caritativo de las mensajeras de la fe, de civilización, de ciencia, a todas las generaciones, con el fin de crear condiciones sociales capaces de hacer posible a todos una vida digna del hombre y del cristiano. Esta cita fue hecha por el Papa Pío XII el 1 de junio de 1942. También aquí no se nos debe precisamente de pasar la vida de San Diego de Alcalá. ¿Qué decimos de este santo? Nacido en España en 1400, hijo de padres muy pobres. Se fue de ermitaño, en donde aprendió el arte de la oración y la meditación. Excelente en doctrina que le ayudó, sino que también la santa religión, como también hizo posible la profesión del ego, donde mostró claramente al mundo lo que es menos sabio de Dios, es más sabio de todos los hombres, y lo más enfermo y flaco, más fuerte que los hombres. Nació en un pequeño lugar de la provincia de Sevilla. Fue sin duda uno de los hombres de su tiempo y condición que más viajó. Podríamos trazar la línea de su constante andar con un gráfico que va de San Nicolás al cielo,
pasando por Sevilla, Córdoba, las Islas Canarias, Roma y Castilla, rindiendo viaje en Alcalá de Henares para salir a la gloria del sepulcro a los altares. En el polvo de sus sandalias quedaron heridas y mezcladas de tierra innumerables caminos de España a Francia e Italia. Este fraile franciscano se profesó como lego de los frailes menores o franciscanos. Desde entonces, toda su vida fue un itinerario limosnero y misional por tierras ya anotadas allá arriba. Dejó tras de sí una estela de caridad y milagros. Aún perviven en las tradiciones lugareñas de no pocos de esos pueblos. Retirado últimos años en un convento franciscano de Alcalá, puso de relieve más que nunca la obediencia hasta el milagro, la sencillez, servicialidad sin límite, la caridad heroica para todos. Fueron estas virtudes las que hacían salir a todos para verle, acogerle con valimiento. Las que habían de congregar junto al sepulcro fueron cardenales y grandes personajes de la iglesia, reyes y príncipes, hombres y mujeres del pueblo. Murió en Alcalá en 1463 y elevado a los altares en 1588. Sus restos reposan en Alcalá, lugar que da el nombre Diego de Alcalá. También celebramos en este mismo día a San Alberto Magno, doctor de la Iglesia, 1206-1280. Era alemán. Entró en la orden de predicadores en Colonia y enseñó en Friburgo, donde tuvo como alumno a Santo Tomás de Aquino. Fue un escritor prolífero sobre temas de escritura, teología y filosofía, y también se le recuerda por su estudio científico. Escribió también mucho sobre la Virgen. Fue nombrado provincial dominico en Alemania y obispo de Regensburgo, pero renunció para predicar una cruzada en países de habla alemana. Asistió al Concilio de León en 1274 y defendió las enseñanzas de Tomás de Aquino, que había muerto recientemente. Es patrono de los estudiantes en ciencias. Alberto puso su brillante inteligencia y todos sus talentos al servicio de la Iglesia y de la evangelización. En su investigación y estudio, dio gloria a Dios, que, como dice el Catecismo, Dios, único creador del cielo y de la tierra, es el único que puede dar el conocimiento verdadero de todas las cosas creadas en su relación con Él. Número del Catecismo 216. Haremos un espacio y regresamos.
Continuamos en este calendario del santoral de este mes de noviembre. Les invito también a seguirme por YouTube de Una Liturgia para la Vida. Les agradecería que también, si les parece bien estos comentarios, poder difundirlos a sus demás amigos, como también parientes, o a alguien más que se interesaría por estos temas. Santa Gertrudis, Virgen, año 1256-1302. Desde muy pequeña fue educada en un monasterio benedictino. Era una joven muy inteligente y utilizó bien su instrucción. Hizo su profesión religiosa y a continuación tuvo muchas revelaciones. Era muy devota del misterio de la Encarnación, centrándose en el Sagrado Corazón y la Eucaristía. Fue autora de varios volúmenes de obras espirituales y su influencia se extendió por toda Europa. 2 siglos más tarde, Santa Margarita María Alacoque y San Juan Eudes continuarían su obra de extensión de la devoción al Sagrado Corazón. El nombre de Gertrudis significa fiel defensora, y esta santa hizo honor a ese nombre, siendo defensora de los misterios en los que tan profundamente creía y dándolos a conocer. Nos enseña que los dones y las inspiraciones que nos conceden no son para nosotros mismos, sino para el bien de los demás. El 17 de noviembre, Santa Isabel de Hungría, religiosa, 1207-1231. Solo tenía 4 años cuando fue prometida en matrimonio a Luis IV de Turingia. Fue un matrimonio feliz porque Luis era un hombre bondadoso y cristiano y no ponía ninguna objeción a que Isabel distribuyera recursos y bienes del palacio entre los más necesitados. Tuvieron 3 hijos, pero Luis murió en una epidemia lejos de Hungría cuando se dirigía a una cruzada, días antes de que naciera la última de sus hijas. Isabel, viuda a los 20 años y muy criticada por su suegra y otros familiares de Luis, dejó el castillo y dedicó el resto de su vida a las obras de caridad, haciéndose terciaria franciscana. Fundó un hospital donde trabajó los últimos 4 años de su vida y murió cuando solo tenía 24 años. Es patrona de los terciarios franciscanos. En una sociedad que a menudo se aferra al rango social y a las posesiones, el testimonio de Isabel resuena como si fuera hoy y nos recuerda lo que dice el Catecismo: el precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. Número 2544. 18 de noviembre. Dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, apóstoles. La dedicación de San Pedro tuvo lugar aproximadamente en el 350 y la de San Pablo 390.
La construcción de la Basílica de San Pedro fue iniciada por Constantino sobre un cementerio pagano, que más tarde fue lugar de enterramiento cristiano. La tumba de San Pedro se encuentra bajo el altar mayor de la hoy Basílica de San Pedro en Roma. La Basílica de San Pablo fue reconsagrada por Pío IX en 1854, ya que había sido reparada después de un incendio en los años 1823. La fiesta data del siglo XI y fue inscrita en el calendario romano en los años 1568. Esta fiesta es un recuerdo de que, incluso, aunque todos somos distintos en la iglesia, como los apóstoles, estamos llamados a profesar una fe única. El Catecismo cita a San Ireneo de León hablando de esta unidad en la iglesia. La predica, la enseña y la transmite con voz unánime, como no poseyendo más que una sola boca. Número 173. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por haberme dejado entrar en su hogar, en su corazón. Les habló el Padre Víctor Anguiano, párroco de San Francisco de Asís, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Que Nuestra Señora, la estrella de la evangelización, nos ilumine en este peregrinar y nos llene de su bendición en compañía del Señor Altísimo, que está a la derecha del Padre. Buenas tardes, buenas noches para todos.